Buenas tardes hermanos, buenas noches. Una clase más de escuela bíblica y como siempre lo hacemos, ponemos precisamente esta clase en las manos del Señor con una oración. Oración que no la hacemos por costumbre, ni como un amuleto, ni nada que se le parezca, sino porque confiamos en que el Señor nos oye y que guía nuestros pasos precisamente. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Ponemos en tus manos este momento, esta clase, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Aún así, Señor, si en algo podemos equivocarnos, Señor, precisamente te pedimos que tu Espíritu Santo nos corrija, Señor, ya sea a través de tu palabra o a través de un hermano, Señor, pero que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Intentamos, Señor, que esta clase, Señor, sea aprovechada, Señor, y te pedimos en ese sentido que atiendas nuestras oraciones para que pronto sea de forma presencial, Señor. También, como siempre lo hacemos, te pido que esté bendiciendo a cada hermano, Señor, en su aflicción, en su necesidad, Señor. Aún así te somos agradecidos, Señor, por todo lo que nos das. Somos mayordomos de todas tus cosas, de las cosas que nos diste, Señor, cosas materiales y la familia, Señor. Y te pedimos en ese sentido que nos ayude a cuidarla, Señor, que nos dé seguridad, tranquilidad y que ponga paz en el corazón de cada hermano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siguiendo un poquito el hilo de la clase anterior, donde leímos el versículo 1 de 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 leímos la clase pasada. Seguiremos ahora con el versículo 2 y 3. Los desglosaremos un poquito. El versículo 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, sin duda que una de las cosas que como creyentes anhelamos es la vida eterna, y dentro de la vida eterna lo que es atractivo es el cielo. Obviamente que no tenemos un parámetro del cielo y de su reino, ¿no? Y del reino de nuestro Señor. Atractivo porque no solo veremos a nuestro Señor Jesucristo, sino que también llegaremos a ser como Él. Y bueno, esto, como muchas veces decimos, la mente finita de nuestro intelecto por ahí no lo puede apreciar o imaginar. Pero sabernos incorruptibles, sabernos santos realmente como es nuestro Señor, es algo que deseamos, aun cuando, como les dije, la mente humana incluso se resista a eso, pero ese debe ser nuestro deseo y nuestro anhelo, y por eso debemos luchar y esforzarnos cada día. Con relación a esa transformación dramática y eterna, el apóstol Pablo escribió: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así, llevaremos de alguna manera la imagen terrenal, pero en una transformación seremos revestidos de la celestial. Por eso dice también el apóstol Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este versículo sigue, pero ahí en 1 Corintios 15, pero precisamente habla de que ni la corrupción heredará la incorrupción, ni la carne y la sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso que habla de esta dramática transformación.
vaya si con la palabra dramática lo expresa todo. Aunque todos aquellos que ejercemos la fe en la persona y la obra de nuestro Señor, ahora seremos hijos de Dios, y esto en parte lo vimos en la clase anterior, ¿no? Y bueno, como hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando experimentemos lo que Pablo denominó la libertad gloriosa de hijos de Dios. Es como decir, ahora somos hijos de Dios, pero en su momento veremos y estaremos con la libertad gloriosa de los hijos de Dios en el cielo. Y es como le decía, será cuando nuestro Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En relación a esto, ahí en Filipenses 3:20, yo sé que no puedo darles tiempo por hoy para abrir las Biblias y leer, pero se los leo. Filipenses 3:20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y un poquito también retornando al Antiguo Testamento, en sintonía, allí en el Salmo 73, 24, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. De alguna manera, como diciendo que sin el consejo y sin la obediencia a nuestro Señor, no seremos recibidos en gloria, ¿no? Por eso dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Obviamente que los consejos de nuestro Señor son para sabiduría y para santidad, pero sabemos que en pecado fuimos creados de alguna manera y nuestro Señor es el que nos recibirá en gloria precisamente por su gracia, ¿no? Bueno, como resultado seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Dios ha prometido llevar a cabo una transformación tan importante. Y bueno, este es un versículo que siempre incluso nos ha traído un poco de malas interpretaciones. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por supuesto no voy a hablar del tema de la predestinación, pero aquí está hablando de que precisamente nos predestinó para que conforme a la imagen de su Hijo fuéramos gloriosos en un solo lugar, que es el lugar donde el Señor nos espera, ¿no? Precisamente esta transformación nos hará perfectamente santo y justo como redimidos y con una capacidad pura precisamente para adorar y glorificar a Dios. Por supuesto que, hermanos, que el mundo, la humanidad, la sociedad que nos rodea no puede comprender todo esto de que estamos hablando. De eso estamos seguros porque obviamente no entiende ni comprende a Jesús, aun cuando se escuche de oído. Sabemos que es necesario tener un discernimiento espiritual y ese es el ungimiento de alguna manera. La palabra ungimiento es de ser abierto los oídos, ¿no? Él nos ha dado precisamente en esa unción el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos sella, nos marca como su propiedad exclusiva. Es Él el que nos revela esta verdad tan profunda y no otro. Por eso precisamente que la humanidad no lo discierne, ¿no? Por eso que solo el Espíritu de Dios, mi hermano, puede hacer eso.
el mismo Espíritu que nos quiere quitar las vendas de nuestra alma, darnos entendimiento, comprensión de estas verdades espirituales que jamás hemos soñado poder discernir, ¿no? Precisamente el Espíritu Santo le confirma esta certeza de que usted y yo, mi amigo, mi hermano, somos hijos de Dios. Y precisamente, como decía antes, limpios y lavados por la sangre que Cristo vertió en la cruz, y precisamente por amor, ¿no? Bueno, esta transformación es tan difícil cuando le hablamos a gente del mundo. Esta explicación es tan difícil precisamente porque, les vuelvo a repetir, el mundo no discierne las cosas espirituales. El mundo, cuando hablamos del mundo, hablo no del mundo quizás en forma general y global, sino de aquella gente que, vaya la aclaración, no entiende las cosas del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En relación a esta transformación, les leo una anécdota. Se cuenta una historia acerca del universalmente conocido artista Miguel Ángel, ese genio de la pintura y la escultura, que en una ocasión trajo a su estudio un gran trozo de mármol. Miguel Ángel caminó a su alrededor, lo estudió y dijo: «Esto es realmente hermoso». Su ayudante, que se encontraba a su lado, dijo: «Bueno, todo lo que yo veo es un enorme pedazo de mármol». Miguel Ángel le contestó: «Olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David». Su ayudante miró y dijo: «Bueno, la verdad es que yo no la veo en absoluto». Miguel Ángel le replicó: «Ya sé que tú no la puedes ver, porque yo la veo en mi propia mente. Y lo que veo lo voy a transferir al mármol». Y así lo hizo. Miguel Ángel pudo percibir el potencial de esta gran piedra, observó sus grietas, sus vetas, pasó mentalmente el mármol y determinó que podía sacar una obra singular, irrepetible, que hoy todavía asombra al mundo por su belleza y perfección. Es así que Dios nos dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, haciendo una analogía con este comentario y anécdota de Miguel Ángel. Como que somos aún una piedra virgen, ¿no? Él puede ver lo que puede hacer con nosotros y lo que llegaremos a hacer algún día. Y miren con qué nos comparan en este sentido, con una gloriosa obra de arte, ¿no? Y bueno, de esto se deriva la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte en este proceso que culminará un día en que se manifestará lo que somos? Y eso de alguna manera obviamente que depende mucho de nosotros y de la gracia de nuestro Señor, ¿no? Y siguiendo en sintonía con este pensamiento, allí el versículo 3 nos dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro». Esto de alguna manera contesta la pregunta de cuál es nuestra parte en este proceso, ¿no? Primero, la esperanza en Él. Y en función de esa esperanza y en esa fe es que nos purificamos o intentamos purificarnos como precisamente el Señor es puro. Nosotros seremos semejantes a Él y eso es una promesa. Una promesa irrefutable. Pero bueno, como les dije antes, no sé si vamos a ser idénticos a Él, sino que nos pareceremos a Él. Y esto me suena como mirarnos a través del espejo, una imagen totalmente
idéntica en todo sentido, mirarnos a un espejo, pero de pronto cuando levantamos una mano, la mano izquierda, parece que el espejo nos devuelve la derecha. Y esa parece ser la imagen de cómo seremos, idénticos, pero de alguna manera distintos en santidad a nuestro Señor, ¿no? Porque precisamente aún en este momento nuestra mente no imagina esa santidad y esa incorrupción en nuestro Señor. Precisamente nada debería animarnos más a vivir santamente en el estudio de esta profecía, ¿no? En el discernimiento de esta profecía. Por eso que cuando vemos en estos días la forma de vivir descuidada y a veces desordenada de tantos que, y me incluyo, ¿no, hermanos? De tantos que nos llamamos a sí mismos cristianos, y hasta los que practicamos ordenanzas y preceptos, debemos de alguna manera hacernos nuestra propia autocrítica en ese camino a la santidad, ¿no? Por eso, cuando decimos yo creo y estoy esperando que el Señor venga, también nos tenemos que plantear la pregunta: ¿vivimos como si realmente creyéramos en la venida del Señor Jesucristo? Me vuelvo a hacer la pregunta. Muchas veces decimos, yo creo y estoy esperando que el Señor Jesús venga. Muchas veces he escuchado a hermanos que de alguna manera, renegando un poco de su vida y del dolor y de las cosas de este mundo, que bueno, no está mal de renegar del dolor y las cosas de este mundo, porque el mundo es contra nosotros, y cuando hablo del mundo estamos hablando de las obras de Satanás, precisamente, ¿no? Dice, yo estoy esperando que el Señor Jesús venga. Y por eso también, en sentido, vivimos como si realmente creyésemos en la venida de nuestro Señor. ¿Cómo es nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos aquí, ahora, hoy? En nuestra presencia, nuestros actos, hará creíble que realmente los demás vean que estamos esperando que el Señor venga. Y créanme, mi hermano, que yo soy el primero en hacerme esta pregunta y esta autocrítica. La esperanza en el regreso de nuestro Señor determina prácticamente, como les decía, un estilo de vida y una conducta. Cuando esta esperanza se ha puesto en nosotros, produce un creciente anhelo de llegar a ser como Él, semejante a nuestro Señor. Y ahí, en Gálatas 2:20, como siempre, la palabra esclarece, y miren lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, cuando hablamos de estar juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es lo que precisamente es lo que los demás deben ver en nosotros como signo esencial, ¿no? Allí en Efesios 4:17, no sé si quiere un largo pasaje de versículos, nos da un ejemplo, de alguna manera, Pablo, de cómo vivir, de acuerdo a su
su testimonio, a su vida, ¿no? Yo pues preso en el Señor, ahí en el versículo 4 arranca, en el capítulo 4, perdón. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dignos de la vocación con que fuimos llamados. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Yo por ahí le doy un poco de actualidad al versículo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Un Dios y Padre de todos. Qué buena palabra esta. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual se nos dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a un apóstol, profetas, a fin de perfeccionar a los santos a la hora del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros seremos semejantes a Él y esto es una promesa, como les decía antes. Y en esta promesa, de alguna manera, basamos nuestra esperanza, esta clase de escuela bíblica. Y el Evangelio ofrece a nosotros, mi hermano, mi hermana, un mensaje de esperanza. El apóstol Pedro allí expresa con elocuencia esta esperanza en el inicio de su primera carta. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Inaccesible, que no es lo mismo que inaccesible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 5, esta expresión de Pablo hablando de una herencia incorruptible e incontaminada. Pablo también reduce su objetivo espiritual a un solo aspecto. Y este versículo que nos llega tanto. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, allí en Filipenses 3:13. Proseguir a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que, como les decía antes, nos tiene que identificar y lo que los demás tienen que identificar nosotros. Que estamos corriendo hacia la meta del premio supremo, pero precisamente por nuestros actos, por nuestra vocación de servicio, por nuestra fe, por nuestra conducta.
Como les dije, este premio es la semejanza a nuestro Señor. Y aquellos que estamos en ese sentido corriendo hacia la meta, tenemos la gratitud y el amor hacia Dios que seremos conformados precisamente a la imagen de nuestro Señor. Ni siquiera las peores pruebas de la vida deberían disminuirnos la confianza eterna en sus promesas, las promesas de nuestro Señor. Es más, mis hermanos, mientras nosotros como creyentes enfrentamos o deberíamos enfrentar dificultades en esta vida, más fuerte y brillante debería ser y volverse nuestra esperanza. Sé que esto puede sonar a palabras fáciles de decir, de expresar, pero así debería ser, mis hermanos, y así está expresado y así lo han vivido mártires de la palabra de Dios, ¿no? Esa esperanza es básica para nosotros como pecadores redimidos, precisamente justificados por esa fe, por esta fe que tenemos. Debemos tener paz para con Dios por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, creo que daría para mucho esta esperanza de reencuentro glorificados en la patria celestial. Esta esperanza y esta prueba que no nos debe avergonzar en ningún momento cuando nos expresemos y demos a conocer nuestra fe. Precisamente porque el amor de Dios, ese amor que no podemos realmente dimensionar, fue derramado en nuestros corazones para su gloria y para su honra. Bueno, mis hermanos, les agradezco la atención, deseo que tengan un buen descanso esta noche, puesta, como decía, la esperanza en nuestro Señor. Les cierro con una pequeña anécdota en ese sentido, de tener fe y puesta la esperanza y la paz en nuestro Señor, que es parte de este camino hacia la meta y hacia esa transformación drástica de la cual hablaba el apóstol. Anoche, a las 5 de la mañana, me despierta un sonido como un tiro, y precisamente era un balazo, y siendo un grito, ay, 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 y bueno. Después esta mañana me despierto y supe que el vecino le había tirado un tiro a esas cosas que tiene la delincuencia, la audacia. Había levantado la persiana y con un palo largo le había robado la llave de arriba de la mesa. Le había robado la llave de la mesa con un palo largo. Él estaba durmiendo atrás, ¿no? Y bueno, con la intención de entrar y robarle, diría que una moto muy, muy cara. Pero fíjense también la audacia, porque le robó la llave y no abrió en el momento. Volvió más tarde, pero este hombre se dio cuenta que algo pasaba y que le habían levantado la persiana y que no tenía la llave. Entonces dejó todo como estaba, esperando, seguramente va a volver, dijo, y precisamente volvió, pero este hombre se ve que al no sentirlo roncar, valga la palabra, corrió la cortina, y ahí fue el momento que cuando él corre la cortina el vecino le tira un tiro.
Bueno, la cuestión es que yo hablando con él esta mañana tenía temor, llamó a la policía o le mintió, no le dijo que le tiró un tiro. Pero tenía un temor bárbaro porque si que iba a volver, si qué pasaba si volvía, que él no sabe quién es, no lo conoce, porque si lo conociera haría... Bueno, bueno, todo esto lo único que le dije es que se deshaciera del arma, porque eso sería perjudicial en todo sentido, porque las armas precisamente, sobre todo si no están autorizados para usarla, como en el caso de él, son para, para compromiso y para mal dentro de todo. Y le dije que descansara en el Señor, que si tenía algo por el cual pedí perdón, que lo hiciera y que descansara en el Señor, porque si él tenía miedo, el otro también tenía miedo, porque lo hacen oscura, por cobardía también. Y que él tenía esa ventaja, de que precisamente pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas y aparándose en él tenía el beneficio de esa protección, ¿no? Bueno, esto es lo que a veces nos presenta la vida como, como testimonio para aun cuando a veces somos esquivos con los vecinos, con la gente, debemos dar en estos momentos el testimonio de que la esperanza en nuestro Señor es visible, esta esperanza que hace que con estas pequeñas cosas honremos nuestra conducta y honremos el camino precisamente hacia la gloriosa ese glorioso encuentro con nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, les dejo un cariño y que descansen.